Vamos a iniciar las sesiones de matemáticas de tercero de la ESO para preparar súper bien este curso y empezaremos con el tema 1 y la primera sesión relacionada con los conjuntos numéricos. Vamos a trabajar sobre todo los números reales y toda su clasificación, porque es muy importante para los temas siguientes. Y dentro de los números reales tenemos que tener clarísimo cuál es el esquema. Es decir, los números reales que están representados por una R mayúscula están formados por los números racionales y los números irracionales. Los números racionales representados por una Q y los números irracionales representados por una I mayúscula. Dentro de los números racionales trabajaremos los enteros y dentro de los enteros podemos situar a los números naturales. Este cuadro es fundamental, que lo tengáis clarísimo y cuál es su clasificación. A continuación, lo que vamos a hacer es explicar qué es cada uno de esos conceptos, de esos conjuntos. Nosotros este curso vamos a trabajar a partir de los números reales, pero tenemos que saber que estos pertenecen a un conjunto más amplio que serían los números complejos, formados por los reales y los imaginarios. Los imaginarios ni los vamos a nombrar porque no los vamos a ver este curso y vamos a centrarnos en los reales, que son todos los números que están representados como puntos en la recta real. Y tenemos que saber lo que es la recta real, que ya la hemos trabajado en los cursos anteriores. La recta real, os pongo aquí un ejemplo, es la recta que se inicia en menos infinito, finaliza en más infinito y en ella podemos representar todos los puntos que existen entre menos infinito y más infinito. Todos los puntos que podemos representar en esta recta serían los números reales. Y dentro de los números reales nos encontramos los racionales y los irracionales. ¿Qué son los números racionales? Son las fracciones que pueden formarse a partir de los números enteros y naturales, es decir, cocientes de números enteros. Aquellos números racionales son aquellos que se pueden expresar como una fracción. Y los números irracionales son números decimales que no pueden expresarse ni de manera exacta ni de manera periódica. Dentro de los números irracionales, pues por ejemplo, tenemos la raíz cuadrada de 3, el número pi, el número áureo, etc. Los números racionales los podemos clasificar en enteros o fraccionarios. Y los enteros, es decir, que no son decimales, son los números naturales, los números enteros negativos y el número 0. ¿Qué son los números naturales? A partir del 1, todos los números positivos. Los números enteros negativos, menos 1, menos 2, menos 3, y luego tenemos el 0. Y los fraccionarios se clasifican en exactos o periódicos. Aquellos fraccionarios exactos es una fracción que da un número exacto. No tenemos más decimales. Por ejemplo, 5 partido 2 es 2,5 y punto, es un número decimal exacto. Y los periódicos son aquellos que tienen una parte de número, un número que se va repitiendo como en forma de periodo a lo largo del número. Entonces tenemos los periódicos puros y los periódicos mixtos. Los periódicos puros son aquellos que tienen el periodo, es decir, el número que se va repitiendo, inmediatamente después de la coma. 2,555 lo que se repite sería 5, el periodo sería 5, es un número periódico puro porque el periodo está inmediatamente después de la coma. Y un periódico mixto sería un número fraccionario que tiene un periodo, pero también tiene anteperiodo. En este ejemplo que tenemos aquí, 3,45555, vemos que el periodo, el número que se repite es el 5, pero no está inmediatamente después de la coma, porque tiene un 4 delante. Ese 4 se llama anteperiodo y el periodo sería el 5. Por eso es un número periódico mixto. Una vez ya tenemos copiados en la libreta nuestros esquemas con todos los conjuntos numéricos, vamos a proceder a hacer algunos ejercicios para consolidarlo. Si tenéis alguna duda me lo podéis poner en comentarios. El primer ejercicio indica qué conjuntos numéricos pueden pertenecer estos números. Para hacer este ejercicio vamos a utilizar el primer esquema. Recordad que el esquema consistía en los números reales. Dentro de los números reales que están representados por una R tenemos los números racionales representados por una Q y los irracionales representados por una I. Dentro de los racionales están los números enteros
y dentro de los enteros están los naturales. Esa es la clasificación que vamos a utilizar para este ejercicio. Podéis hacerlo vosotros solos, ponéis el vídeo en pausa, lo hacéis y una vez ya lo tenéis hecho podéis comprobar la corrección o podéis ver cómo hacemos los primeros ejemplos, ponerlo en pausa y luego continuar vosotros. Vamos a proceder a la corrección del ejercicio 1 y lo primero que vemos es un número 2,4747 puntos suspensivos. Aquí se repite el periodo 47 continuamente, por tanto es un número que pertenece a los racionales. Por eso vamos a poner primero una Q y si es un número racional pertenece a los números reales. Vamos a ver ahora que tenemos menos raíz cuadrada de 9. Menos raíz cuadrada de 9 sería... La raíz cuadrada de 9 sería 3, por tanto esto daría menos 3, es un número entero, ponemos la z como número entero, los números enteros pertenecen a los racionales, una q, y los números racionales pertenecen a los números reales, una r. 2 partido 7. 2 partido 7 es un número racional, haríamos la división y comprobaríamos que es un número racional y además es un número real, no da un número exacto. 35 partido 5 da un número exacto que sería 7, por tanto es un número entero, además de ser entero es un número racional y además de ser un número racional es un número real. Continuamos con 12,121121112 es un número irracional porque no es exacto, no es un número entero, tampoco es un decimal exacto, tampoco tiene periodo, por tanto es irracional y como es irracional pertenece a los números reales. El siguiente es menos 4, muy fácil, es un número entero, racional y además real. Y el siguiente vemos que es un fraccionario periódico mixto, es un número racional y también es un número real. Veamos los siguientes ejemplos. 3 partido 5 es un número racional y real. Menos raíz cuadrada de 2. Como la raíz cuadrada de 2 no da entero ni tampoco da un decimal exacto ni periódico, es un número irracional y real. 1,2525 puntos suspensivos. Observamos que es un número que tiene periodo. Sería racional, ponemos la Q, y real. El siguiente número no es un decimal exacto, tampoco es un decimal periódico, pertenece al conjunto de los irracionales, además de ser real. El menos 4 lo repetimos igual que en el ejemplo anterior, sería un número entero, racional, real. Y por último, 0,26 con 6 como periodo, sería un número racional y además real. Veamos el ejercicio 2 igual que antes. Lo leéis, lo hacéis vosotros y una vez lo tengáis hecho, podemos proceder a la corrección. Clasifica los siguientes números en racionales e irracionales y razona tu respuesta. Es muy importante que expliquéis el por qué es racional o por qué es irracional. Pausamos el vídeo, hacéis el ejercicio y una vez lo tengáis hecho, continuáis con la explicación. Tenemos el primer número, 321,5757 puntos suspensivos, vemos que tiene un periodo. Por tanto, esto es un número racional porque es un decimal periódico puro. Puro recordamos porque el periodo está inmediatamente después de la coma, es decir, que no hay anteperiodo. Y por tanto se puede escribir en forma de fracción a través de su fracción generatriz, que lo veremos en las siguientes sesiones. En las siguientes sesiones veremos cómo calcular la fracción generatriz de un número decimal. El B es irracional porque vemos que es un decimal con infinitos decimales, es decir, no hay periodo y no se acabaría este número. Nunca aparece un periodo y no puede escribirse en forma de fracción. Y el último es racional porque es un decimal periódico mixto, es decir, que puede escribirse en forma de fracción a través de su fracción generatriz. Perdonad porque aquí en algunas palabras se han juntado y un periodo sería separado y a través también sería separado, a través. Entonces quedamos que el A es racional, el B es irracional y el C es racional. ¿Qué hemos hecho para observarlo? Ver si es un decimal con periodo o un decimal exacto o no sigue ningún periodo y tiene
un número infinito de decimales. Vamos con el ejercicio 3, lo mismo que antes. Primero leemos el enunciado, pausáis el vídeo e intentáis hacerlo vosotros. Os recomiendo que lo hagáis con el segundo esquema, el esquema en el que están todos los números a partir de los complejos reales, los periódicos mixtos, puros. Con ese esquema, intentad hacer este ejercicio. Indica que escribe en cada caso un número que cumpla las siguientes condiciones, siempre que sea posible, es decir, que puede que no sea posible. Si no es posible escribir un número que cumpla esas condiciones, tenemos que indicar el motivo, indicar por qué es imposible. El apartado A indica que sea entero pero no natural. El B, que sea entero pero no racional. El C, que sea racional pero no real. El D, que sea irracional pero no real. El E, que sea racional e irracional a la vez. Y la F, que sea irracional y decimal periódico puro. Pausamos el vídeo y una vez lo tengáis hecho, continuamos con la explicación. Apartado A, que sea entero pero no natural. Pues cualquier entero negativo es entero pero no natural. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 1000, menos 5300, todos esos podrían ser enteros pero no natural, porque recordamos que los enteros naturales son los que son positivos. Que sea entero pero no racional. Esto es imposible porque todos los números enteros son racionales. Entonces no puede existir un número entero que no sea racional. Si vemos en el esquema, vemos que los enteros están dentro de los racionales. Que sea racional pero no real. Otra vez imposible porque todos los números racionales están dentro del conjunto de los números reales. Que sea irracional pero no real. También es imposible porque recordamos que los números reales están formados por los racionales y los irracionales. Por tanto, todos los números irracionales son reales. Que sea racional e irracional a la vez. Esto no puede ser porque los números reales son racionales o irracionales, pero las dos cosas a la vez no puede ser. Un número no puede ser racional e irracional a la vez. Y por último, que sea irracional y decimal periódico puro. Tampoco es posible porque los decimales periódicos puros son números racionales, no están dentro del conjunto de los números irracionales. Y finalizamos la sesión de hoy con el ejercicio 4, que indica clasifica los siguientes números en racionales o irracionales. Recordamos, no se trata de clasificar y ya está, clasificar y justificar. Pausamos el vídeo, lo hacéis vosotros y una vez ya lo tengáis hecho, comprobáis la solución. El primero, 3,1101001000, vemos que no hay ningún número que se repita, no tenemos ningún periodo, por tanto es irracional porque tiene infinitos decimales y no tiene periodo. El B es raíz cuadrada de 7, también va a ser irracional porque sí, lo podéis hacer con la calculadora y observaréis que tiene infinitos decimales y tampoco tiene periodo. El C es un número negativo, decimal, periódico, mixto, por tanto es un número racional, por lo que acabamos de decir. Y el de raíz cuadrada de 9, la raíz cuadrada de 9 es 3, por tanto es un número racional, está dentro de los números enteros. Y con esto finalizamos la sesión de hoy. Puedes darle a me gusta si te ha gustado el vídeo, suscribirte para recibir más vídeos y poder acceder a más clases y recuerda que nos puedes seguir tanto en Instagram como en TikTok.